En la fiesta de la oficina, mi esposa dijo, aléjate de mí esta noche. Luego presentó a otro hombre como su marido. Pero antes de comenzar, por favor denle me gusta y suscríbanse al canal. Y nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, vamos con la historia de hoy. La sala de conferencias de Soluciones del Norte olía a café quemado y pino artificial. Jaime Robles estaba de pie cerca de la pared trasera, observando cómo se desarrollaba el brindis navideño de la empresa frente a él. La gente se agrupaba de a 3 o 4, sosteniendo vasos de plástico y haciendo ese tipo de charla trivial que llenaba el espacio sin significar nada. Él bebía a sorbos un agua mineral. El gas se había ido hacía 20 minutos, pero le daba a su mano algo que hacer. Lucía le había enviado un mensaje de texto 2 horas antes de que empezara la fiesta, se me hizo tarde. Adelántate tú. Te veo allá. Ese se había convertido en el patrón. 6 meses de patrones. En realidad, si Jaime era honesto consigo mismo, eran 6 meses de que Lucía tuviera otro lugar donde estar primero. 6 meses de llegar por separado, irse por separado, existir en la misma casa como 2 personas cruzándose en una terminal de aeropuerto. Observó la puerta. La empresa de catering había montado una mesa a lo largo de la pared lejana con bandejas de comida que nadie tocaba. Alguien de contabilidad contaba una historia que requería muchos gestos con las manos. El gerente regional estaba cerca de la barra improvisada, riéndose demasiado fuerte de algo que probablemente no era tan gracioso. Jaime revisó su celular. Sin mensajes nuevos. La puerta se abrió. Lucía entró con un vestido que él nunca había visto. Verde oscuro, ajustado a la cintura. Profesional, pero deliberado. Su cabello también era diferente. Peinado. Se había tomado tiempo con él. No lo buscó a él. Eso fue lo primero que notó Jaime. Sus ojos recorrieron la sala, pero pasaron de largo por la pared trasera donde él estaba. Le sonrió a alguien cerca de la entrada. Un hombre con saco gris y jeans oscuros. Zapatos lustrados, de ese tipo de casual que costaba dinero. El hombre le tocó el codo. Caminaron juntos hacia la sala. Jaime los observó moverse entre la multitud. Lucía se reía, no con la risa educada que usaba en estas cosas, sino con la real, la que salía de su pecho y hacía que sus hombros temblaran ligeramente. Se detuvieron cerca del centro de la sala. Lucía levantó su vaso de plástico. Algunas personas cercanas se giraron hacia ella. El ruido de las conversaciones bajó a la mitad. Perdón por interrumpir, dijo Lucía. Su voz se proyectaba bien. Siempre había sido buena en eso. Proyectar sin parecer que lo intentaba. Solo quería aclarar algo porque sé que ha habido cierta confusión. Jaime sintió que su ritmo cardíaco disminuía. Eso era extraño. Esperaba que se acelerara. En cambio, todo en su cuerpo pareció quedarse en silencio. Enfocado. Lucía deslizó su mano en la del hombre. Este es mi esposo, Guillermo Corrales. La sala no jadeó. Eso solo pasaba en las películas. La vida real era más silenciosa que eso. Algunas personas sonrieron y aplaudieron porque eso es lo que se hace cuando alguien presenta a su cónyuge. Otros parecían confundidos. Una mujer de recursos humanos miró hacia el fondo de la sala, hacia Jaime. Lucía vio la mirada. Miró a Jaime solo por un segundo. Sus ojos se encontraron con los de él a través de 10 metros de espacio de conferencias rentado y algo pasó entre ellos. No fue arrepentimiento, ni disculpa, fue algo más duro. Jaime y yo hemos estado separados por mucho tiempo, dijo ella. Su voz se quebró ligeramente, lo justo para sonar herida. Sé que algunas personas no se habían dado cuenta. Hemos estado tratando de mantener las cosas discretas. La mujer de recursos humanos asintió con simpatía. Guillermo puso su brazo alrededor de los hombros de Lucía. Jaime dejó su vaso en la mesa más cercana y salió. Nadie lo siguió. El estacionamiento estaba helado. Enero en Chihuahua significaba el tipo de frío que convertía tu aliento en niebla y hacía que te dolieran los pulmones. Jaime se sentó en su auto con el motor encendido y la calefacción al máximo.
Sus manos agarraban el volante. No lloró. No golpeó el tablero. Se sentó allí y dejó que su cerebro procesara lo que acababa de suceder. Lucía había presentado a otro hombre como su esposo frente a sus compañeros de trabajo, frente a personas que habían estado en su boda real hacía 4 años. Había mentido. Esa parte era simple. La pregunta era por qué había mentido así. Públicamente, deliberadamente, con testigos. Jaime sacó su celular y revisó sus mensajes de texto. Nada inusual. Ella le había pedido que comprara leche el martes. Él le había recordado sobre el recibo del agua el jueves. El viernes, ella le había enviado un enlace a una receta que quería probar. Cosas normales de pareja. Abrió su aplicación bancaria. Su cuenta conjunta mostraba las transacciones habituales. Supermercado, gasolina. El pago de la hipoteca se había cobrado el día primero como siempre. Cambió a su cuenta personal, la que mantenía separada desde antes de casarse. Todo parecía normal allí también. Jaime comenzó a conducir. La casa estaba oscura cuando llegó. Se estacionó en la entrada y se sentó un momento antes de entrar. Su vecindario se veía como cualquier otro suburbio de clase media a las afueras de la ciudad. Casas modestas con cocheras para 2 autos y jardines delanteros que nadie usaba. En verano, los niños andaban en bicicleta por la banqueta. En invierno, todos se quedaban adentro excepto para barrer la nieve ocasional. Abrió la puerta principal. La sala se sintió mal inmediatamente. El sofá no estaba. El mueble de la televisión no estaba. El librero que solía estar contra la pared oeste no estaba. Jaime caminó por la casa, encendiendo luces. La mesa del comedor seguía allí, pero faltaban las sillas. En el dormitorio, el tocador de Lucía había sido vaciado. El closet mostraba huecos donde solía colgar su ropa. El lavabo del baño estaba limpio. Sin maquillaje, sin productos para el cabello, sin cepillo de dientes. Revisó el despacho. El archivero no estaba, aquel donde guardaban los documentos importantes, actas de nacimiento, declaraciones de impuestos, las escrituras de la casa. Jaime abrió el cajón de su escritorio, su pasaporte no estaba. Se quedó allí un minuto, mirando el espacio vacío donde debería haber estado. Luego caminó de regreso a la cocina y encontró una nota en la barra. La letra de Lucía, nítida, precisa. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Jaime la leyó 2 veces. Luego se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a hacer una lista. La primera llamada llegó a las 7 de la mañana siguiente. Un compañero del departamento de marketing. Habían trabajado juntos en un proyecto la primavera pasada. Hola amigo, solo quería ver cómo estabas. ¿Todo bien? Jaime ya estaba levantado bebiendo café y revisando estados de cuenta bancarios en su laptop. Estoy bien, dijo. ¿Por qué? Por lo de anoche. Se vio feo. Fue inesperado, dijo Jaime. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Del tipo que significaba que la persona quería decir algo pero no sabía cómo. Mira, si necesitas algo o si solo quieres ir por una cerveza y hablar. Te lo agradezco, dijo Jaime. No fue por una cerveza ni habló. Para el mediodía, 3 personas más lo habían contactado. 2 compañeros de trabajo y alguien del gimnasio que apenas conocía. Por la tarde, su supervisor llamó y le preguntó si necesitaba algo de espacio para procesar las cosas. ¿Procesar qué cosas? Preguntó Jaime. La separación. Lucía mencionó que ustedes 2 han estado pasando por un momento difícil. ¿Lo hizo? Parecía bastante alterada al respecto. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Y si necesitas tomarte unos días personales, es completamente comprensible. Jaime le agradeció y colgó. Pasó la noche reconstruyendo líneas de tiempo. Lucía había comenzado a actuar diferente alrededor de agosto. 6 meses atrás, fue cuando se unió a un club de lectura que se reunía los jueves por la noche. Fue cuando empezó a ir al gimnasio antes del trabajo en lugar de después. Fue cuando sugirió que mantuvieran calendarios sociales separados para darse espacio mutuo.
Jaime abrió el estado de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta. Ahí estaba. 15 de agosto, un cargo en un restaurante que no reconocía. 1,500 pesos. Lucía le había dicho que estaba en el club de lectura esa noche. Siguió bajando. 22 de agosto, otro restaurante, ubicación diferente, 1,900 pesos. Septiembre trajo cargos de hoteles, pequeños. Del tipo de lugar que se usa por unas horas, no para una noche completa. Jaime tomó notas. No se enojó. La ira era ruido. La ira era inútil. Él se organizó. 2 semanas después de la fiesta, un notificador se presentó en la oficina de Jaime. Profesional, educado. La mujer le entregó un sobre y le pidió que firmara un formulario confirmando la recepción. ¿Qué es esto?, preguntó Jaime. Demanda de divorcio y solicitud de orden de restricción, dijo ella. Querrá leerlo con cuidado. Jaime firmó el formulario. Esperó hasta llegar a casa para abrir el sobre. La demanda tenía 14 páginas. Lucía solicitaba el divorcio bajo causales de abuso emocional, control financiero e intimidación. Solicitaba la propiedad total de la casa conyugal, pagos de pensión alimenticia de 40,000 pesos mensuales y una orden judicial que impidiera a Jaime contactarla directamente o a través de intermediarios. La documentación de respaldo describía un matrimonio donde Lucía se había sentido atrapada, controlada y asustada. Detallaba incidentes de Jaime monitoreando sus gastos, cuestionando su paradero y creando un ambiente de vigilancia constante. Jaime lo leyó 2 veces. Luego sacó los archivos que había estado armando. Estados de cuenta bancarios que mostraban que Lucía tenía acceso a todas las cuentas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban que ella hacía compras sin restricciones. Registros de mensajes de texto que mostraban una comunicación mundana y normal. Fotos de sus últimas vacaciones juntos donde ambos se veían felices. Llamó a una abogada que su madre había usado hace años. La mujer respondió al tercer tono. Necesito representación, dijo Jaime. Mi esposa está solicitando el divorcio y haciendo acusaciones que no son ciertas. ¿Puede venir mañana por la mañana? Sí. Traiga todos los documentos financieros que tenga. Estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, declaraciones de impuestos. Si tiene comunicaciones entre usted y su esposa, tráigalas también. Mensajes, correos electrónicos, cualquier cosa escrita. Tengo todo eso, dijo Jaime. Bien. La mayoría de la gente no piensa en guardar registros hasta que es demasiado tarde. Jaime había estado guardando registros desde que tenía 12 años. Su madre lo había perdido todo en su divorcio. Jaime era lo suficientemente mayor para recordarlo claramente. La forma en que el abogado de su padre la había pintado como inestable, irresponsable, no apta. La forma en que el juez lo había creído. La forma en que ella salió del juzgado sin nada excepto deudas y un acuerdo de custodia que le daba cada 2 fines de semana. Su madre había llorado durante 3 meses. Luego dejó de llorar y comenzó a reconstruir. Ella le enseñó a Jaime algo importante. Al mundo no le importaba lo justo. Al mundo le importaban las pruebas, la documentación, los hechos con los que no se podía discutir. Nunca confíes en que la gente te crea, le dijo. Haz que no tengan otra opción. Jaime la había visto reconstruir su vida a través del papeleo. Recibos que probaban que ella había pagado cosas que su padre afirmaba que eran suyas. Registros bancarios que mostraban depósitos que su padre decía que nunca ocurrieron. Registros telefónicos que demostraban que había tratado de mantener contacto con sus hijos cuando su padre decía que los había abandonado. Le tomó 4 años volver a la corte. El juez revirtió el acuerdo de custodia. Para entonces, Jaime tenía 16 años y edad suficiente para elegir dónde vivir. Eligió a su madre. La audiencia provisional se programó para principios de febrero. Jaime se sentó en la sala del tribunal junto a su abogada y vio a Lucía entrar con su abogado. Ella llevaba un traje gris, conservador. Su cabello estaba recogido hacia atrás. Sin joyas excepto su anillo de bodas. Todavía llevaba su anillo de bodas.
Eso era interesante. La jueza era una mujer de unos 50 años con lentes de lectura y una expresión de no tolerar tonterías. Miró la demanda, miró a Jaime, miró a Lucía. Esta es una audiencia provisional para abordar preocupaciones inmediatas, dijo ella. Señora Robles, usted está solicitando una orden de restricción y el uso exclusivo del hogar conyugal. Afirma que su esposo ha incurrido en abuso emocional y control financiero. ¿Puede explicar la naturaleza de estas acusaciones? El abogado de Lucía se puso de pie. Su señoría, mi clienta ha estado viviendo con miedo durante el último año. Su esposo monitorea cada uno de sus movimientos, cuestiona cada compra y ha creado un ambiente donde ella se siente constantemente vigilada y juzgada. Señora Robles, me gustaría escucharla directamente a usted. Lucía se puso de pie. Miró a la jueza, no a Jaime. Solo quiero paz, dijo. Su voz era tranquila. Firme. He estado tratando de irme durante meses, pero tenía miedo de cómo reaccionaría él. Cuando finalmente encontré el valor para mudarme, él comenzó a rastrear mis cuentas bancarias y a exigir explicaciones por todo lo que compraba. ¿Su esposo alguna vez la amenazó físicamente? No, no era así. Era más sutil. Hacía comentarios sobre cómo gastaba el dinero. Preguntaba dónde había estado y con quién. Me hacía sentir que no podía hacer nada sin su permiso. La jueza miró a Jaime. Señor Robles, ¿cómo responde a estas acusaciones? La abogada de Jaime se puso de pie. Su señoría, estas afirmaciones son demostrablemente falsas. Tenemos estados de cuenta bancarios que muestran que la señora Robles tenía acceso total a todas las cuentas conyugales. Hacía compras sin restricción. Viajaba sin ser cuestionada. Los registros de mensajes de texto entre mi cliente y la señora Robles muestran una comunicación normal y mundana entre esposos. No hay evidencia de control, monitoreo o abuso de ningún tipo. ¿Puedo ver esos registros? La abogada de Jaime entregó 3 carpetas, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, mensajes de texto impresos. La jueza se puso sus lentes de lectura y comenzó a revisarlos. Lucía se sentó. Se secó los ojos con un pañuelo. La sala del tribunal estaba en silencio excepto por el sonido de las páginas pasando. Después de 10 minutos, la jueza levantó la vista. Señora Robles, estos registros bancarios muestran que usted hizo varios retiros grandes en los meses previos a su partida. ¿Puede explicar eso? El abogado de Lucía respondió. Mi clienta estaba asegurando fondos para su seguridad, su señoría. Necesitaba recursos para establecer su independencia. Los retiros suman casi 600,000 pesos de la cuenta conjunta. Esa es una cantidad significativa para retirar sin discusión. Ella tenía miedo de que su esposo le impidiera acceder a esos fondos una vez que se fuera. ¿Discutió estos retiros con su esposo, señora Robles? No, dijo Lucía. ¿Por qué no? Porque él controlaba todo. Sabía que no me dejaría tener el dinero si se lo pedía. La jueza miró los estados de cuenta de nuevo. Según estos registros, usted tuvo igual acceso a estas cuentas durante toda la duración del matrimonio. ¿Es eso correcto? Sí. Pero. Y realizó numerosas compras, algunas bastante grandes, sin ninguna restricción aparente. Él me cuestionaba sobre ellas después. ¿Alguna vez impidió una compra? Lucía dudó. No directamente. La jueza dejó los papeles sobre la mesa. Estoy denegando la solicitud de orden de restricción. No veo evidencia de abuso o amenaza. Sin embargo, concedo a la señora Robles la residencia continua en el hogar conyugal hasta la audiencia final. Señor Robles, necesitará encontrar alojamiento alternativo por ahora. La abogada de Jaime asintió. Habían esperado eso. Ambas partes mantendrán igual acceso a todas las cuentas conyugales, continuó la jueza. No más retiros grandes sin aprobación judicial. Nos reuniremos nuevamente en 60 días para la audiencia final. Hasta entonces, ningún contacto entre las partes excepto a través de asesoría legal. Golpeó su mazo. Lucía se levantó y salió sin mirar a Jaime. En el pasillo, su abogado hablaba con ella en voz baja.
Jaime no podía escuchar lo que decían, pero la expresión de Lucía había cambiado. La suave vulnerabilidad de la sala del tribunal había desaparecido. Parecía irritada. La abogada de Jaime le tocó el codo. Eso salió bien. Ella mostró sus cartas demasiado pronto. ¿Qué quiere decir? Afirmó que usted controlaba las finanzas, pero los registros prueban lo contrario. Afirmó que la monitoreaba, pero los mensajes de texto muestran que apenas le preguntaba a dónde iba. Ella está estableciendo un patrón de deshonestidad. La jueza lo notó. ¿Importará eso en la audiencia final? Todo importa. Los jueces recuerdan cuando la gente les miente. Jaime asintió. Pasó la noche en un hotel cerca de la carretera. La habitación estaba limpia y era impersonal. Pidió comida para llevar y revisó el resto de los registros financieros. Había algo que se le había pasado. Buscó la tarjeta de crédito personal de Lucía, la que ella tenía antes de casarse. Nunca le había prestado atención porque ella siempre la pagaba sola. El saldo había sido de 40,000 pesos cuando se casaron. Ahora era de 360,000 pesos. Jaime comenzó a revisar los cargos. Restaurantes, hoteles, tiendas de ropa, una compra de joyería por 24,000 pesos. Cruzó las fechas con su propio calendario. Cada cargo correspondía con una noche que Lucía decía estar en el club de lectura, o en el gimnasio, o visitando a una amiga. Jaime abrió la cuenta de cheques conjunta de nuevo. Lucía había hecho pagos regulares a esa tarjeta de crédito desde su dinero conjunto, el dinero de él. Ella había estado financiando una relación con otro hombre usando sus finanzas compartidas mientras afirmaba que Jaime controlaba sus gastos. Jaime tomó más notas. No volvió a ver a Lucía hasta la audiencia final. 60 días le habían dado tiempo para recolectar más evidencia. Su abogada había contratado a un contador forense que había revisado cada transacción de los últimos 2 años. Los hallazgos fueron interesantes. Lucía había abierto una tarjeta de crédito conjunta con Guillermo Corrales hacía 8 meses. Transfirió 120,000 pesos en deuda de su tarjeta personal a esa tarjeta conjunta. No le había dicho a Guillermo que la deuda era de su matrimonio con Jaime. ¿Cómo sabemos que no le dijo? Preguntó Jaime a su abogada. Citamos sus registros financieros. Él presentó una queja de fraude con la compañía de la tarjeta de crédito hace 2 semanas alegando que no autorizó algunos de los cargos. No sabía sobre la transferencia de deuda. ¿Lo sabe ahora? Sí. La audiencia final fue a principios de abril. El juzgado era el mismo. La jueza era la misma. Lucía llevaba un traje diferente. Azul marino esta vez. Guillermo no estaba con ella. La jueza revisó la evidencia que ambos lados habían presentado. El informe del contador forense. La línea de tiempo de los retiros de Lucía. Las transferencias de tarjetas de crédito. El abogado de Lucía argumentó que la deuda era de naturaleza conyugal y debía dividirse equitativamente. La abogada de Jaime señaló que la deuda se incurrió durante una relación extramatrimonial, y por lo tanto, no debería ser responsabilidad de Jaime. La jueza preguntó a Lucía directamente sobre la línea de tiempo. ¿Cuándo comenzó su relación con el señor Corrales? El pasado agosto. Mientras todavía estaba casada con el señor Robles. Sí, pero estábamos separados emocionalmente. El matrimonio había terminado. ¿Discutió la separación o el divorcio con el señor Robles antes de comenzar una relación con el señor Corrales? No. ¿Por qué no? No me sentía segura. La jueza miró los registros bancarios de nuevo. Señora Robles, usted afirmó en la audiencia provisional que su esposo controlaba sus finanzas. Estos registros muestran que eso no es exacto. Usted tenía acceso total a todas las cuentas. Hizo grandes compras sin restricción. Retiró sumas significativas de dinero. ¿Puede explicar la discrepancia entre sus afirmaciones y la evidencia? El rostro de Lucía se tensó. Me sentía controlada. Eso es diferente de estar técnicamente restringida. ¿Puede darme un ejemplo de cómo se sentía controlada?
Él hacía preguntas sobre dónde había estado, qué compraba. ¿Vivían juntos? Sí. ¿No es normal que los esposos hablen de sus días y sus compras? Lucía no respondió. La jueza dejó los papeles sobre la mesa. Basado en la evidencia presentada, fallo de la siguiente manera. El hogar conyugal será vendido y las ganancias se dividirán equitativamente. La solicitud de pensión alimenticia de la señora Robles es denegada. Cada parte será responsable de sus propias deudas incurridas después de agosto del año pasado. La deuda que la señora Robles transfirió a la tarjeta de crédito conjunta con el señor Corrales es su exclusiva responsabilidad. El abogado de Lucía comenzó a objetar. La jueza levantó una mano. No he terminado. Señora Robles, usted hizo acusaciones graves sobre su esposo que la evidencia no respalda. Alegó abuso cuando los registros muestran un matrimonio normal. Alegó control financiero cuando tenía acceso igualitario y gastos ilimitados. Retiró activos significativos del hogar conyugal sin discusión. Estas acciones demuestran un patrón de deshonestidad que socava su credibilidad. También estoy otorgando al señor Robles el pago de sus gastos legales. Firmó el decreto final. El rostro de Lucía palideció. Fuera del juzgado, Jaime se paró en los escalones viendo pasar los autos. El aire de primavera todavía estaba frío, pero lo peor del invierno había pasado. Los árboles comenzaban a brotar. Lucía salió 10 minutos después. Caminó directamente hacia él. Dejaste que pensaran que soy una mentirosa, dijo ella. Jaime la miró. Realmente la miró. Parecía más pequeña de alguna manera. Más dura alrededor de los ojos. Tú hiciste eso sola, dijo él. Yo solo le mostré a la jueza lo que realmente hiciste. Podrías haber dejado pasar esto tranquilamente. Presentaste a otro hombre como tu esposo frente a todos nuestros conocidos. Me acusaste de abuso. Trataste de quitarme todo. ¿Por qué dejaría pasar eso tranquilamente? Porque se supone que me amabas. Jaime casi se rió. No porque fuera gracioso, sino porque estaba tan desconectado de la realidad. Te amaba, dijo él. Eso se acabó. Caminó hacia su auto. Lucía lo llamó, pero él no se dio la vuelta. Esa fue la última conversación completa que tuvieron. Jaime rentó un departamento en el lado este de la ciudad. Pequeño, limpio, tranquilo. Compró muebles en una tienda de descuentos y montó su computadora en el segundo dormitorio. El trabajo continuó normalmente. Algunas personas habían preguntado sobre el divorcio al principio, pero eso se desvaneció después de un par de semanas. La gente siguió adelante. Siempre había nuevos chismes. Se enteró de Guillermo a través de una amiga en común que no se dio cuenta de que estaba compartiendo algo que a Jaime podría importarle. ¿Supiste de Lucía y ese tipo por el que te dejó? Estaban en una cafetería. Jaime se estaba reuniendo con alguien para discutir un proyecto independiente. La amiga en común se había detenido en su mesa para saludar. No he oído nada, dijo Jaime. Aparentemente, él es algo intenso, como muy controlador. Revisa su teléfono, le dice qué ponerse. Lucía se estaba quejando de eso con alguien que se lo dijo a alguien más que me lo dijo a mí. Ah, dijo Jaime. No pareces sorprendido. La gente suele mostrarte quiénes son. Eventualmente, la amiga se quedó un momento, tal vez esperando que Jaime dijera más. Cuando no lo hizo, puso una excusa sobre llegar tarde y se fue. Jaime volvió a discutir el proyecto independiente, pero esa noche pensó en ello. Guillermo había parecido confiado en la fiesta, seguro de sí mismo, el tipo de hombre que estaba acostumbrado a ser escuchado. Lucía lo había posicionado como su escape. Su libertad, la relación que probaba que Jaime la había estado reteniendo. Si Guillermo era controlador, eso significaba que Lucía había cambiado una situación por otra. Excepto que ella había elegido esta. Esa era la diferencia. 3 meses después de la audiencia final, Jaime recibió una llamada de un número desconocido. No contestó. Luego recibió un correo de voz. La voz de Lucía. Hola, sé que no se supone que hablemos, pero solo quería contactarte.
Estoy pasando por algo y realmente me vendría bien alguien con quien hablar. ¿Puedes devolverme la llamada? Jaime borró el correo de voz. 2 días después, otra llamada. Otro correo de voz. Jaime, por favor. Sé que las cosas terminaron mal, pero fuimos amigos alguna vez. Solo necesito a alguien que me conozca, que entienda. Por favor, llámame. No la llamó. Una semana después de eso, un mensaje de texto del número de Lucía. Guillermo me echó. No tengo a dónde ir. No te pido dinero. Solo necesito hablar con alguien. Jaime leyó el mensaje 3 veces. Luego bloqueó su número. Escuchó el resto de la historia más tarde, armada por gente que conocía a gente que conocía a Lucía. Guillermo había llegado a casa un día y le dijo a Lucía que empacara sus cosas. Sin discusión, sin advertencia. La había acusado de causar drama, de ser inestable, de no respetar sus límites. Había cambiado las cerraduras mientras ella estaba en el trabajo. Lucía había llegado para encontrar sus pertenencias en cajas en el porche delantero. Llamó a amigos. Algunos la dejaron quedarse unos días. Luego una semana se convirtió en demasiado tiempo. La gente tenía sus propias vidas, sus propios problemas. Lucía se mudó 3 veces en 2 meses. Publicó en redes sociales una vez. Algo vago sobre sanar y la traición y aprender a confiar de nuevo. El tipo de publicación que buscaba simpatía sin pedirla directamente. A 8 personas les gustó. Nadie comentó. Un año después de que se finalizara el divorcio, Jaime pasó conduciendo por la vieja casa. Alguien más vivía allí ahora. Habían pintado la puerta principal de azul y puesto jardinería nueva. El césped se veía mejor de lo que nunca se vio cuando Jaime vivía allí. No sintió nada al mirarla. Eso le sorprendió al principio. Esperaba nostalgia o arrepentimiento o algo. Pero la casa era solo un edificio. El matrimonio era solo un periodo de tiempo que había terminado. Siguió conduciendo. Su vida se había reconstruido silenciosamente. Nuevas rutinas, nuevos límites. Se había tomado el proyecto independiente en serio y se había convertido en trabajo constante. Había empezado a ir al gimnasio regularmente, no para conocer gente, solo para mover su cuerpo y despejar su mente. Salía en citas ocasionalmente, nada serio. Era honesto al respecto. Algunas mujeres apreciaban la honestidad. Otras querían más y seguían su camino cuando él no podía dárselo. Eso estaba bien. Jaime había aprendido algo importante de su madre. No podías controlar lo que otras personas hacían. Solo podías controlar cómo respondías, cómo te preparabas, cómo te protegías. Lucía había querido que él fuera el villano en su historia. El esposo controlador, el obstáculo que tenía que superar, la razón por la que necesitaba correr hacia Guillermo. Pero la evidencia contaba una historia diferente. Y a la evidencia no le importaban los sentimientos. Una tarde a finales de noviembre, Jaime se sentó frente al lago viendo el atardecer. La temperatura había bajado cerca del punto de congelación. La mayoría de la gente estaba adentro. Tenía la orilla para él solo. Su aliento hacía niebla en el aire. El agua estaba oscura y quieta. Jaime pensó en la fiesta de la oficina, en Lucía levantando su copa y presentando a Guillermo como su esposo, en la forma en que ella lo había mirado a través de la sala. Ella había esperado que él hiciera una escena, que discutiera, que le diera la confrontación dramática que probaría que él era todo lo que ella había afirmado. Él salió en cambio, pero eso marcó el tono para todo lo que siguió. Lucía había construido su caso sobre la emoción, sobre la historia de lo que sentía, sobre la narrativa que necesitaba que fuera cierta. Jaime había construido su caso sobre la documentación. La emoción se desvanecía. Las historias cambiaban. Los recuerdos se volvían poco fiables. Pero los estados de cuenta bancarios no mentían. Los mensajes de texto no cambiaban su contenido basándose en quien los leía. Las líneas de tiempo no se movían para acomodar la versión preferida de los eventos de alguien. Lucía había tomado lo que creía merecer, el dinero, los muebles, la simpatía, el nuevo comienzo con un hombre nuevo que pensó que sería mejor.
Jaime había conservado lo que importaba, su integridad, su evidencia, su autorrespeto. La diferencia entre ellos no se trataba de quién tenía razón o no. Se trataba de quien entendía que las acciones tenían consecuencias y quien pensaba que podía reescribir la realidad para evitar esas consecuencias. Jaime se levantó y se sacudió la escarcha de la chamarra. El sol se había puesto completamente ahora. El lago era solo una forma oscura contra un cielo más oscuro. Caminó de regreso a su auto, encendió el motor y condujo a casa. Mañana tenía una reunión sobre un nuevo proyecto. La próxima semana, iba a cenar con su madre. En 2 semanas, había programado un viaje de fin de semana para ver un taller de fotografía en el que había estado interesado durante años. Su vida avanzaba, no dramáticamente, no con grandes gestos o momentos de revelación, solo constante, silenciosamente, con propósito. Lucía había querido controlar la narrativa. Jaime simplemente había insistido en la verdad. Y al final, eso hizo toda la diferencia. El invierno se asentó sobre la ciudad como siempre lo hacía. Pesado, completo. El tipo de frío que hacía que todo se sintiera más afilado. Jaime había aprendido a apreciar el invierno. La claridad que traía. La forma en que despojaba las cosas hasta lo esencial. Sin pretensiones, solo supervivencia y persistencia. Su departamento estaba cálido. Lo hizo cómodo sin hacerlo complicado. Un sofá, una buena cama, un escritorio donde trabajaba, libros en estantes, fotos de viajes que había hecho. Nada pertenecía a nadie más. Nada traía recuerdos que no quisiera. Estaba bebiendo café un sábado por la mañana cuando su madre llamó. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Bien. Trabajando en un nuevo proyecto. ¿Estás comiendo adecuadamente? Jaime sonrió. Algunas cosas nunca cambian. Sí, mamá. Me encontré con Patricia en el supermercado. ¿Te acuerdas de Patricia? Trabajaba conmigo en la compañía de seguros. Me acuerdo. Preguntó por ti. Dijo que su hija acaba de mudarse de regreso a la zona y está soltera. Mamá. Solo digo que no tienes que estar solo para siempre. No estoy solo. Simplemente ya no estoy casado. Su madre se quedó callada un momento. Sabes que estoy orgullosa de ti, ¿verdad? Por cómo manejaste todo. Tú me enseñaste bien. Te enseñé a protegerte. Tú averiguaste el resto. Hablaron otros 20 minutos sobre nada importante. Los planes de jardín de su madre para la primavera. El nuevo restaurante que había abierto en el centro. El perro del vecino que seguía escapándose. Cosas normales. Cuando Jaime colgó, pensó en lo que su madre había dicho sobre no estar solo para siempre. La verdad era que no se sentía solo. Se sentía claro. Había una diferencia. En diciembre, Jaime recibió un correo electrónico de alguien que no reconocía. El asunto decía, pregunta sobre Lucía Robles. Casi lo borró. En cambio, lo abrió. Señor Robles, mi nombre es Rebeca Tapia. Soy abogada representando a Guillermo Corrales en un asunto civil. Entiendo que usted estuvo previamente casado con Lucía Robles y que ella hizo reclamos financieros durante sus procedimientos de divorcio. ¿Estaría dispuesto a hablar conmigo sobre su experiencia? El señor Corrales está emprendiendo acciones legales relacionadas con transferencia fraudulenta de deuda y su testimonio podría ser relevante. Jaime leyó el correo 2 veces. Luego llamó a su propia abogada. ¿Debería responder a esto?, preguntó. Eso depende. ¿Quieres ayudar a Guillermo Corrales? No me importa Guillermo Corrales. Pero si Lucía le mintió de la misma manera que mintió sobre mí, eso parece relevante. No estás obligado a involucrarte. Lo sé. Su abogada hizo una pausa. Pero si te involucras, asegúrate de hacerlo por las razones correctas. No venganza, no ira, solo hechos. Eso es todo lo que tengo para ofrecer de todos modos. Jaime le envió un correo a Rebeca Tapia y aceptó una llamada telefónica. Hablaron 3 días después. Rebeca fue profesional y directa.
Hizo preguntas específicas sobre la línea de tiempo de la acumulación de deuda de Lucía, sobre las transferencias de tarjetas de crédito, sobre lo que Lucía le había dicho al tribunal con respecto a su situación financiera. El señor Corrales no supo sobre la deuda hasta que fue demasiado tarde, explicó Rebeca. Lucía le dijo que eran sus gastos compartidos. No fue hasta que revisó los estados de cuenta que se dio cuenta de que los cargos eran de antes de que estuvieran juntos. Él está buscando cargos por fraude. ¿Llegarán a algo?, preguntó Jaime. Probablemente no penalmente, pero civilmente tenemos un caso fuerte. La transferencia de deuda fue claramente fraudulenta. Lucía firmó documentos afirmando que la deuda era conjunta cuando no lo era. ¿Qué necesita de mí? Solo la verdad. ¿Lo que le dijo al tribunal? ¿Lo que puede verificar? Puedo hacer eso. Jaime envió copias de los documentos que su abogada había presentado durante el divorcio. La línea de tiempo, el informe del contador forense, la evidencia de que Lucía había estado financiando una relación con Guillermo mientras seguía casada con Jaime. 2 semanas después, Rebeca llamó de nuevo. Su documentación fue increíblemente útil. La hemos presentado como parte de nuestro caso. Quería agradecerle por su cooperación. ¿Lucía respondió? Trató de afirmar que la deuda era legítima, pero su evidencia muestra un patrón de deshonestidad que socava su credibilidad. El juez no es empático. Jaime le agradeció y colgó. No sintió nada al respecto. Ni satisfacción, ni reivindicación, solo el tranquilo conocimiento de que la verdad se acumulaba. Que las mentiras tenían fecha de caducidad. Que eventualmente la realidad te alcanzaba. Lucía intentó llamarlo de nuevo en enero. Número diferente, misma voz en el correo de voz. Jaime, sé que probablemente me odias. Entiendo eso, pero estoy en verdaderos problemas ahora. Guillermo me está demandando. La compañía de tarjetas de crédito está amenazando con cobranza. No sé qué hacer. Sé que te lastimé. Sé que cometí errores, pero por favor, necesito ayuda. Jaime escuchó el correo de voz 2 veces. Luego lo guardó. No porque planeara usarlo, solo porque era evidencia. Evidencia de Lucía contactándolo. Evidencia de que él no había respondido. Evidencia de que había mantenido límites. No le devolvió la llamada. 3 días después, otro correo de voz. No puedo creer que me estés ignorando. Después de todo lo que pasamos juntos, después de 4 años de matrimonio, pensé que eras mejor que esto. Jaime borró ese. Las llamadas pararon después de eso. Febrero trajo una ola de frío que bajó las temperaturas bajo cero durante una semana seguida. Jaime trabajó desde casa la mayoría de los días, saliendo solo cuando era necesario. La ciudad se sentía congelada en su lugar, esperando una primavera que todavía estaba a meses de distancia. Recibió un mensaje de la amiga en común que le había contado sobre Lucía y Guillermo meses antes. ¿Supiste? Lucía se mudó fuera del estado. Alguien dijo que se fue a Sonora o a Baja California. A algún lugar cálido. Jaime le agradeció la información. No estaba sorprendido. Cuando todo se desmoronaba en un lugar, algunas personas reconstruían, otras huían. Lucía siempre había sido buena huyendo. La primavera llegó lentamente ese año. Marzo se mantuvo frío. Abril trajo lluvia en lugar de calor. Para mayo, las cosas finalmente comenzaron a descongelarse. Jaime llevó a su madre a cenar por su cumpleaños. Fueron a un buen restaurante en el centro. No elegante, solo bueno. Durante el postre, ella le preguntó si había empezado a salir con alguien seriamente. Todavía no, dijo él. ¿Estás abierto a ello? Eventualmente. Cuando conozca a alguien que valga el esfuerzo. Su madre sonrió. Eres más exigente de lo que solías ser. Soy más inteligente de lo que solía ser. Bien. Terminaron el postre y Jaime la llevó a casa. Ella vivía en una casa pequeña en el lado norte de la ciudad. La misma casa que había comprado después de que se finalizó su divorcio. La había pagado hace 10 años. Lo hiciste bien, dijo Jaime, entrando en su cochera.
¿Qué quieres decir? Después de todo, reconstruiste. Hiciste que funcionara. Su madre lo miró. Entonces, ¿tú lo hiciste? Todavía no. Sigo reconstruyendo. Así es como sabes que lo estás haciendo bien. No te apresuras. Lo haces con cuidado. Jaime la abrazó dándole las buenas noches y condujo a casa. En junio, Jaime hizo el viaje de fotografía de fin de semana que había estado planeando, un taller en los bosques del norte. 2 días aprendiendo composición e iluminación y cómo ver lo que realmente estaba allí en lugar de lo que esperabas ver. La instructora era una mujer de unos 60 años que había estado fotografiando profesionalmente durante 40 años. La fotografía se trata de la verdad, dijo en el primer día. No la verdad que quieres mostrar, la verdad que existe ya sea que la captures o no. Jaime pensó en eso mientras encuadraba tomas de árboles, agua y rocas. La verdad que existía ya sea que la capturaras o no. Lucía había tratado de crear su propia verdad. La historia de quién era ella y quién había sido Jaime y por qué necesitaba irse. Pero la verdad real había existido independientemente. Estados de cuenta bancarios, mensajes de texto, fechas y horas, y hechos documentados. No podías photoshopear la realidad. Solo podías elegir si reconocerla. Para agosto, 1 año y medio después de que se finalizara el divorcio, Jaime había establecido un ritmo que se sentía sostenible. El trabajo era constante. Había aceptado 2 clientes independientes más y estaba considerando volverse totalmente independiente. Había comenzado a salir con alguien casualmente por ahora, una mujer llamada Emma, que trabajaba en la biblioteca y le gustaba el senderismo. Habían tenido 4 citas. Ella se reía fácilmente y no presionaba por definiciones. Él le contó sobre el divorcio en su segunda cita. ¿Todavía hablas con tu ex? Había preguntado Emma. No. ¿Lo has superado? Sí. Eso fue rápido. El matrimonio terminó mucho antes de que lo hiciera el divorcio. Emma había asentido. Me parece justo. Habían ido de excursión después de eso, y ella no había preguntado sobre Lucía de nuevo. Jaime apreciaba a las personas que entendían los límites. Una tarde a principios de septiembre, Jaime estaba en el supermercado cuando vio a alguien que se parecía a Lucía por detrás. Mismo cabello, misma complexión, misma forma de pararse con el peso cambiado a una cadera. Sintió que su ritmo cardíaco aumentaba ligeramente. Luego la mujer se dio la vuelta. No era Lucía, solo alguien que se veía similar a la distancia. Jaime terminó sus compras y se fue a casa. Esa noche, pensó en el momento, en la respuesta automática de su cuerpo al ver a alguien que podría haber sido Lucía. No miedo exactamente, solo alerta. El reconocimiento de que algunas personas representaban complicaciones que habías elegido dejar atrás. Él había elegido dejar a Lucía atrás. No por odio, no por ira, solo por el simple entendimiento de que algunas relaciones estaban destinadas a terminar. Y una vez que terminaban, no regresabas. Octubre trajo el tipo de clima de otoño que hacía que el norte valiera la pena los inviernos. Cielos despejados, aire fresco, árboles volviéndose dorados y rojos. Jaime fue a casa de su madre para la cena del domingo. Ella había invitado a Emma, lo que significaba que se estaba tomando la relación en serio, incluso si Jaime y Emma no lo hacían. Emma trajo vino. Su madre hizo carne asada. Después de la cena, su madre le mostró a Emma fotos de la infancia de Jaime. Vergonzoso una vez. Jaime se sentó en el sofá y dejó que sucediera. Eras un niño serio, dijo Emma, mirando una foto de Jaime de 8 años leyendo un libro mientras otros niños jugaban en el fondo. Me gustan los libros, dijo Jaime. Te gusta estar preparado, corrigió su madre. Solías hacer listas para todo. Lo que necesitabas para la escuela, lo que querías para tu cumpleaños. Incluso hiciste una lista de reglas para tu casa del árbol. ¿Alguien seguía las reglas? Preguntó Emma. Solo Jaime, dijo su madre, sonriendo. Más tarde, llevándola a casa, ella preguntó sobre las listas. ¿Todavía haces eso? ¿Hacer listas para todo? A veces, dijo Jaime. ¿Ayuda?
Mantiene las cosas claras. Emma lo miró. Eres diferente a la mayoría de las personas con las que he salido. ¿Diferente bien o diferente mal? Solo diferente. Eres muy contenido. ¿Es eso un problema? No lo sé todavía. Jaime apreció la honestidad. En noviembre, Jaime recibió una carta por correo. Sin remitente. La letra de Lucía. La abrió de pie en su cocina. Jaime. Sé que probablemente no quieras saber de mí. Sé que te lastimé y sé que has seguido adelante. Pero quería escribir esto de todos modos porque necesito decirlo. Estaba equivocada sobre muchas cosas. Sobre Guillermo, sobre lo que pensé que quería, sobre cómo manejé el divorcio. Pensé que estaba atrapada en nuestro matrimonio. Pensé que tú eras el problema. Pensé que si solo pudiera alejarme, todo sería mejor. Pero yo era el problema. Tomé malas decisiones. Mentí sobre cosas que no necesitaban ser mentiras. Te lastimé a propósito porque quería sentir que tenía razón. No te estoy pidiendo que me perdones. No estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras que entiendo ahora. ¿Lo que hice? Lo que tiré a la basura. Fuiste bueno conmigo. Mejor de lo que merecía. Y pagué eso convirtiéndote en un villano para poder justificar hacer lo que quería hacer. Lo siento. No espero que respondas a esto. Solo necesitaba decirlo. Lucía. Jaime leyó la carta 3 veces. Luego la puso en una carpeta con el resto de los documentos del divorcio. No porque la estuviera guardando como evidencia, solo porque era parte del registro, parte de la historia de lo que había sucedido y cómo había terminado. No respondió. No por crueldad, solo por claridad. La disculpa de Lucía era para ella, no para él. Ella necesitaba sentirse mejor sobre lo que había hecho. Él no necesitaba nada de ella. Diciembre llegó de nuevo, un año desde que Lucía había llamado pidiendo ayuda. 2 años desde la fiesta donde había presentado a Guillermo como su esposo. Jaime estaba bien, mejor que bien, en realidad. El trabajo iba bien. Emma seguía cerca. Habían tenido la conversación de ¿y qué somos? Y decidieron que estaban saliendo exclusivamente, pero tomando las cosas con calma. Su madre estaba sana. Su departamento se sentía como un hogar. Había comenzado a tomar la fotografía en serio, no profesionalmente, solo para sí mismo, documentando el mundo como realmente era. La verdad que existía ya sea que la capturaras o no. En Nochebuena, Jaime se paró junto al lago de nuevo. El agua estaba congelada esta vez, cubierta de nieve. La orilla estaba tranquila. Pensó en la carta de Lucía, en su disculpa, en si importaba. La verdad era que no. No porque estuviera guardando rencor, solo porque su disculpa no cambiaba lo que había sucedido. Ella había tomado decisiones. Esas decisiones tenían consecuencias. Una disculpa no borraba las decisiones ni las consecuencias. Solo las reconocía. Jaime las había reconocido hacía mucho tiempo. Había reconocido que Lucía había mentido, que trató de tomar más de lo que merecía, que lo había pintado como un abusador para justificar sus propias acciones. Y él había respondido con evidencia, con documentación, con la verdad, no para castigarla, solo para protegerse a sí mismo. Esa era la diferencia entre ellos. Lucía había gastado su energía tratando de controlar cómo la veía la gente. Jaime había gastado su energía asegurándose de que la gente viera lo que era realmente cierto. Y al final, la verdad ganó. No dramáticamente, no con fuegos artificiales o reivindicación o victorias aplastantes, solo tranquila, constante e inevitablemente. Jaime caminó de regreso a su auto. La temperatura estaba bajando mientras el sol se ponía. Encendió la calefacción y comenzó a conducir a casa. Emma vendría más tarde. Iban a cocinar la cena juntos y ver una película. Nada elegante, solo una noche tranquila. Cosas normales, cosas buenas. Jaime sonrió. Había sobrevivido. Más que eso, había reconstruido. No luchando contra la narrativa de Lucía con su propia narrativa,
sino insistiendo en los hechos, en la evidencia, en la realidad. Lucía había querido que él fuera el villano. Él había rechazado el papel. Y ese rechazo había sido más poderoso que cualquier argumento, más poderoso que cualquier defensa, más poderoso que cualquier intento de convencer a la gente de que él tenía razón. Simplemente les mostró lo que era cierto y dejó que ellos decidieran. La mayoría de la gente, cuando se le daba a elegir entre una buena historia y evidencia documentada, elegía la evidencia. Eso era lo que Lucía nunca había entendido. Ella pensaba que el carisma y la emoción y las palabras correctas podían anular la realidad. Pero a la realidad no le importaba nada de eso. La realidad simplemente existía y eventualmente todos tenían que lidiar con ella. Jaime entró en su estacionamiento. Las luces estaban encendidas en su departamento. El coche de Emma ya estaba allí. Tomó las compras del asiento del pasajero y se dirigió adentro. El calor lo golpeó tan pronto como abrió la puerta. Emma estaba en la cocina empezando ya con la cena. «Llegaste temprano», dijo Jaime. «Terminé mis pendientes. Espero que esté bien». «Está bien». Cocinaron juntos. Fácil, cómodo. Emma contó una historia sobre un niño en la biblioteca que había sacado 30 libros a la vez. Jaime escuchó y agregó verduras a la sartén. Después de la cena, se acomodaron en el sofá con vino y una película que ninguno de los dos había visto antes. A la mitad, Emma se recargó en su hombro. «Esto es agradable», dijo ella. «Lo es». «¿Alguna vez piensas en el futuro? ¿Cómo que quieres que parezca tu vida en 5 años?» Jaime consideró la pregunta. «Solía pensarlo mucho», dijo. «Hacer planes, tener todo trazado. ¿Y ahora? Ahora solo me aseguro de que cada día esté construido sobre la verdad. Lo que venga de eso es lo que se supone que debe pasar». Emma lo miró. «Eso es muy zen. Eso es estar muy cansado de lidiar con mentiras». Ella se rió. «Me parece justo». Terminaron la película. Emma se quedó a dormir. Por la mañana, Jaime despertó con la luz del sol entrando por la ventana y Emma todavía dormida a su lado. Se quedó allí un minuto simplemente estando presente. Esta era su vida ahora. No perfecta, no dramática, solo real. Construida sobre cimientos que no se moverían porque estaban basados en la verdad. Lucía le había enseñado algo valioso, incluso si no había tenido la intención de hacerlo. Le enseñó que no podías construir nada duradero sobre mentiras. Que la manipulación y el control y las narrativas cuidadosamente elaboradas podían funcionar por un tiempo, pero eventualmente la realidad te alcanzaba. Y cuando lo hacía, lo único que importaba era si habías sido honesto. Jaime había sido honesto. No perfecto, no libre de culpa, no sin defectos, pero honesto. Y la honestidad era suficiente para construir sobre ella. Se levantó silenciosamente y comenzó a hacer café. Emma entró a la cocina unos minutos después, envuelta en uno de los suéteres de él. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días. ¿Cuál es el plan hoy?» Jaime sirvió 2 tazas de café. «Estaba pensando que podríamos ir a tomar algunas fotos al lago. El hielo debería verse bonito en esta época del año. Tú y tu cámara. No tienes que venir. Quiero ir». Se abrigaron y condujeron hacia el lago. La orilla estaba congelada y sólida. El sol hacía que todo fuera brillante y nítido. Jaime tomó fotos de formaciones de hielo, de árboles desnudos contra el cielo azul, de Emma caminando delante de él, dejando huellas en la nieve. La verdad que existía ya sea que la capturaras o no, pero valía la pena capturarla de todos modos porque esto era real. Esta era su vida. Y él había luchado por el derecho a construirla bajo sus propios términos. No destruyendo a Lucía, no buscando venganza, solo negándose a dejar que las mentiras se convirtieran en el cimiento de su realidad. Eso era suficiente. Eso era todo.